¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenido a Me Pillaron Tomando Agüita. Bienvenido a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 20 de julio de 2018, día de panel. Por cierto, estamos en directo por la radio y nos podrá encontrar en nuestro streaming de televisión mañana a partir de la tarde, sí, de mediodía hacia la tarde. ¿Quiénes nos acompañan hoy día? Tenemos el gusto de compartir el programa con Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática. Bienvenida, Paula, un gusto como Muchas siempre gracias. Contar contigo. También está Pablo Rodríguez, analista político del Instituto de Libertad. Pablo. Hola, muchas gracias. Mucho gusto de saludarte y gracias por venir. Un día tan helado, además. Así que les agradezco mucho. Y por supuesto, Claudio Pérez, abogado, director del Instituto, director ejecutivo, Pablo. Director ejecutivo. Del CED, del Centro de Estudios del Desarrollo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Oye, antes de iniciar el programa conversábamos que uno de los temas relevantes de estos días ha sido todo lo que ha acontecido en torno a Televisión Nacional, a este informe de la Contraloría Interna a petición del presidente del directorio, Francisco Orrego, donde se revelan las condiciones del contrato del director ejecutivo Jaime de Aguirre. En resumen, muy rápido, un contrato de 18 millones de pesos mensuales, bruto. Ahí eso hay que descontarle después los impuestos. En todo caso, deja un sueldo que no es para nada despreciable. Y luego la condición que más revuelo ha causado, que tiene que ver con una indemnización a todo evento de 4 meses. Es decir, que si lo echaran ahora a Jaime de Aguirre habría que pagarle 72 millones de pesos más o menos. Hay que recordar que las indemnizaciones son libres de impuestos, eso va completo. Eso en una situación donde se divide completamente el directorio, en un canal que ha tenido que ser rescatado económicamente y que está quebrado, etcétera. Entonces... Y que financiamos todos los chilenos. Eso no es tan cierto. No es tan cierto. No es tan cierto, y perdona, porque este tema lo conozco relativamente bien. Yo fui director ejecutivo de un canal de televisión hace ya varios años, pero conozco el tema de la televisión bien. No, claro, el rescate sí, el rescate que se ha hecho ahora está en el fondo. La recapitalización, es decir, el dueño resuelve recapitalizar, resuelve decir, le voy a poner plata porque estamos en condiciones muy complicadas. Pero la vida cotidiana de Televisión Nacional, y esa es una de las contradicciones, sí, que es un tema es de que mercado. se debería discutir, es absolutamente en la vida del mercado, a través de la publicidad. De hecho, ni siquiera puede recibir recursos del Estado, está prohibido por la ley, a menos que sea por esta vía de recapitalización. Por lo tanto, también esa es otra contradicción que hay que meterle la mano. Pero en fin, esto nos pone en el tema del mercado, del Estado, de la modernización del Estado, del rol de las empresas del Estado, de los sueldos. Y les quiero poner solo un dato más para ser justos con todo. El sueldo de Jaime de Aguirre, que suena enorme, y que lo es, no es ni con mucho el más alto de los directores ejecutivos de los canales nacionales de televisión, los canales con cobertura nacional de televisión. Yo me atrevería a decir que hoy día debe ser el más bajo, lo cual habla del... La distorsión total de los canales, de lo que están pagando los canales en una industria que está en problemas muy graves. Eso, la palabra de ustedes. ¿Paula? Sí, o sea, como ahondando en esto de la plata, porque yo creo que justamente el mismo día que se sale a la luz pública lo de TVN, salieron los resultados de la ESI, la encuesta suplementaria de ingresos. Exactamente. Y el contraste es demasiado grande, o sea, son estos 18 millones que para la élite, para el mundo en el que nosotros movemos, puede que no sea tanta plata, pero para la mitad de la población que en Chile gana menos de 400.000 pesos mensuales líquidos, o sea, es una locura. Además, él hace una televisión que precisamente le habla a las capas populares. O sea, en este momento quienes están viendo televisión precisamente no es el 1,5%, que en esta misma encuesta aparece que gana más de 3 millones mensuales. O sea, ¿qué conexión? Que es la misma pelea además que por lo menos nosotros hemos dado también en el Congreso para abogar por la rebaja de la dieta parlamentaria. O sea, el problema de que haya diputados y senadores y senadoras y diputadas que ganan 6 millones líquidos es la distancia que se produce entre el mundo que viven ellos y el mundo que vive el resto de la población, que en el fondo es el 99% de la población chilena, y no hablemos de los 3 primeros quintiles que son básicamente pobres en Chile, ¿sí? Entonces, la distancia es tan grande que finalmente no hay ninguna conexión, y finalmente la televisión lo que hace como agente socializador es convencernos de que esto está bien.
Y eso no puede ser. O sea, es realmente escandaloso, y aunque, como bien dices tú, el TVN funciona con reglas de mercado y es la publicidad finalmente la que paga estos sueldos, igual es un canal que tiene una responsabilidad pública que no puede permitirse este tipo de cosas, y menos él, que además tiene un canal en crisis donde despidieron un montón de gente, donde hay gente que precisamente gana las 400 lucas, las 300 lucas. ¿Con qué cara mira su equipo? Es realmente como, no sé, muy contradictorio. Pablo... Quisiera señalar dos cosas, Felipe. Claudio Pérez habla. A ver, yo creo que es bueno que uno pueda saber cuánto ganan los ejecutivos de una empresa estatal, una empresa del Estado. Y uno podría decir que también sería bueno poder tener acceso a esa información respecto de todos los medios de comunicación social. Tú señalabas en la introducción que decías que probablemente el juicio el sueldo de Aguirre era uno de los más bajos. Lo que pasa es que los medios de comunicación social cumplen un rol importante en la sociedad. Influyen constantemente en la agenda pública, en la toma de decisiones. Entonces yo miraría esto por un lado, que es bueno que se sepa esta información. Ahora, el punto es que no solo debe saberse respecto de uno, los canales, sino que debería ser de todos, porque entiendo que aquí, por un tema de regla de mercado, lo que se produce es un perjuicio a TVN, porque finalmente se saben las remuneraciones de los ejecutivos de un canal, pero no de todos los canales los cuales compite TVN. Entonces yo diría eso por un lado. Y lo otro es que yo creo que más allá de la discusión de la filtración, de la cláusula de salida, qué sé yo, un tema de fondo acá tiene que ver con la televisión pública. Si TVN tiene una ambigüedad tremenda. Claro, los rescates son pagados por todos los chilenos, pero tiene reglas de mercado para competir, para financiar los programas, para hacerlo, para transmitirlo. Compite con canales que tienen otros estándares de transparencia, otros estándares de probidad, y finalmente no tenemos una verdadera televisión pública financiada por el Estado. Lo que tenemos es una empresa. Entonces, yo diría que hay un segundo punto importante del cual sería bueno empezar a hablar, la televisión pública que queremos tener, porque TVN claramente no lo es. Sí, yo Pablo Rodríguez partiría distinguiendo con bastante claridad lo que estamos viendo esta semana, que es la polémica entre el director ejecutivo y el presidente del directorio, que yo creo que no hay problema, sino que más bien esto es consecuencia de algo mucho más grande que estamos viendo. O sea, es importante discutir sobre las cifras respecto a los sueldos, es importante discutir respecto a cuál es el rol de la televisión pública en Chile, pero esto es una cadena de errores, por decirlo de alguna manera, que viene desde hace muchos años atrás. O sea, eso también es importante destacarlo y diferenciarlo, porque en la medida que nos centramos en las figuras de quién sale primero, o si salen ambas figuras, yo creo que ahí se pierde el debate. Lo importante es el tema de fondo que tiene que ver con cómo uno entiende TVN y cuál es el rol que uno le asigna. Yo creo que partiendo por ahí, yo creo que podemos empezar a entender algunas cosas o tratar de llegar a algunos puntos en común. Vinculado con eso, el año pasado el Congreso aprobó una cantidad de recursos impresionantes, que era este aporte extra que decía Felipe respecto... 45 millones de dólares. Claro, más... 65. Con el canal cultural. Que eso en plata no es tanto a lo mejor para nivel del Estado, pero para un canal de televisión seguramente sí podría ser un aporte importante, porque lo que se discutía en ese tiempo, yo recordaba, es que la excusa o el pretexto era que con eso el canal de alguna forma podía financiar meses que no podía pagar, de alguna forma pagar sueldo, una serie de cosas. Era inyección de liquidez, una parte. Pero ese tampoco es el sentido que uno esperaría de un aporte del Estado hacia una empresa estatal o pública, sino que de alguna forma uno esperaría, y fue la discusión que no hubo en el Congreso el año pasado, fue ¿para qué se quiere la plata? ¿Cuáles son los fines, cuáles son los objetivos de hacer un aporte desde el Estado a TVN? Y eso no ocurrió. Finalmente fue la misma discusión que tenemos hoy día, que en vez de centrarnos en quién sale primero o quién tiene que renunciar, nos centramos en discutir si el gobierno o la oposición están de acuerdo o no con pasarle para a TVN. Y el tema de fondo nuevamente se escondió, que tenía que ver con cómo entendemos la televisión pública y cómo entendemos el rol de TVN. Entonces, ahí yo creo que está el meollo del asunto. Entendemos que hoy día la televisión ha cambiado mucho y probablemente, y yo creo que ya es casi una obviedad decirlo, los canales no se han adaptado a estos cambios. O sea, no han sabido leer las nuevas realidades sociales y tienen estructuras que no se condicen con lo que hoy día la gente ve. O sea,
hay un problema importante ahí que no se ha definido y que yo creo que se lleva debatiendo bastante tiempo. Y de ahí no se sale, no se hace nada. O más bien los canales, por ciertos éxitos que puedan tener por una teleserie, tal vez por una transmisión deportiva, o tal vez por un, no sé, el festival en algún momento como producto, eso esconde todas las pérdidas que los canales van arrastrando sistemáticamente. O sea, no solamente es el caso de TVN, que no importa porque es desde el punto de vista de la televisión pública, pero los canales arrastran pérdidas trimestralmente, semestralmente, y no pasa mucho ahí. O sea, no hay mucha discusión respecto a eso. Y en algún momento eso tiene que parar. O sea, por un tema de mercado, en algún momento tenemos que sentarnos a discutir en serio respecto a cuáles son las condiciones de la televisión en general y en particular respecto al rol de TVN. Bueno, de hecho, eso es lo que ¿Puedo agregarles dos cositas? Por ser un tema que en realidad en el cual viví durante 8 años de mi vida metido ahí, no en TVN, yo fui director ejecutivo de Chilevisión antes de que lo comprara Sebastián Piñera. Para despejar. No, para que quede en el periodo donde había una sociedad entre esta universidad y Venevisión, el Grupo Cisnero y después el Grupo Cisnero solo, y en otra alianza que hizo posteriormente. En ese periodo me tocó a mí ser director ejecutivo del canal y por lo tanto presidir la Anatel en algún momento, en fin, así que el tema lo puedo conocer bien. TVN, para precisar bien las platas de TVN. TVN tiene 2 momentos en que le ponen plata al Estado chileno, que es el dueño de TVN. O sea, si el canal está con déficit de plata, tú tenés 2 posibilidades como dueño, o lo cierras o le pones plata. El dueño ha decidido ponerle plata. Uno es el año 91, finales del 91, cuando se hace la nueva ley de TVN, el canal estaba hecho pebre, saliendo de la dictadura, y donde se le hace una inyección muy potente de capital y se establece esta ley donde se crea esta gobernanza a través de este directorio binominalizado, finalmente, como todo el país, que se gobierna autónomamente y que el canal se tiene que financiar por sus propios medios y el Estado no le va a poner plata ni hay ningún recurso fiscal que vaya a parar allá. Y nunca más le pone un peso hasta ahora. O sea, la segunda capitalización es... ¿Cuántos años han pasado? Muchos, ¿no es cierto? Sí, pues. Mucho, 20 y tantos, cuando le pone plata de nuevo. Entre medio, solo mercado. Y nunca, como dicen ustedes muy bien, ha habido esta discusión de cuál es el rol que tiene que jugar TVN, porque no nos olvidemos, TVN fue el canal más exitoso en términos de rating y muchas veces económico durante varios años y fue el líder. Entonces hay una contradicción muy profunda, así que, pero eso es bien importante. En términos de plata, este canal ha sobrevivido y se ha manejado y ha ganado recursos y le ha dado recursos al Estado chileno por periodos importantes también, pero dentro de esta misma lógica de ser un canal que juega con las normas del mercado y de un canal absolutamente público, absolutamente privado en las lógicas económicas. Y lo otro es que efectivamente nunca más se habló de esto. Y les propongo, si se quieren meter este tema, por cierto, y en esto, es cómo entender las empresas del Estado, cómo meter esto también en lo que ustedes como Revolución Democrática y Frente Amplio impulsado de los sueldos de los parlamentarios. Me parece medio injusto, estos ganan el doble de lo que pueden ganar los parlamentarios. El triple. Y el triple, bueno, o más en otras empresas. Y el juego político que hay detrás de esto. ¿Por qué quieren ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no sacan a De Aguirre? En la danza de plata le paga 70 millones y se va. ¿Qué pasa con toda esta historia? Es que ese es el tema, o sea, nuevamente la fe pública se oraba, ¿no? Porque lo que vimos ayer con la intervención de Chadwick es que acá no va a renunciar nadie, o sea, acá no va a llegar, no va a ser esa la resolución. Lo que la gente ve es el escándalo, ve las cifras, las acusaciones de uno y otro, pero al final lo que aquí va a ocurrir es una negociación donde finalmente De Aguirre va a tener que ceder en algo, porque en el fondo tiene una jefatura distinta a su posición, digamos, política, y Orrego tendrá que dejarlo, digamos. O sea, es lamentable cómo somos testigos una vez más de estos shows, y evidentemente también está en juego la concepción de televisión pública que cada uno de estos sectores tiene, porque lo que al menos yo leí el otro día es que lo que quiere Orrego es robotizar, tercerizar los contenidos,
digamos, las producciones creativas, tercerizarlas y echar un montón de gente. Entonces, igual no es menor. Evidentemente, yo por lo menos soy de la postura de que, dada la relevancia de la que tú hablabas de la televisión, o sea, como agente socializador, creo que el Estado debe tener un rol ahí, pero claramente no con cómo está ahora. O sea, a mí la televisión no me gusta, yo soy de las que no ven, me imagino que ustedes tampoco ven, porque en general, insisto, ya muchos nos fuimos de ahí, digamos. Pero sí estaría disponible a ver cosas más entretenidas, porque igual veo tele, no la televisión abierta, pero sí tengo otras plataformas donde sí me informo. ¿Cuál es el rol que le ven ustedes? Porque son de una generación relativamente muy distinta a la mía, por cierto. ¿Cuál es el rol que le asignan a la televisión como canales abiertos? Tú, Pablo, señalabas de que la industria de la televisión ha cambiado, y efectivamente ha cambiado y mucho, y los canales abiertos son una anomalía a rato en este momento. Pero ¿cuál es el rol que le ven ustedes entonces a la televisión? Y en particular, ¿qué rol debería jugar una televisión pública? ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué debería aportar? Pero es que ahí, bueno, perdón. Claudio Pérez, no importa, después Claro, efectivamente la visión de televisión pública, ¿qué rol puede jugar? Primero, es una fuente de información donde se abordan temas que probablemente, por reglas del mercado, los otros canales no van a querer abordar. Creo que Televisión Nacional ahí tiene un rol importante que jugar, con programas importantes que han hecho. Aquí hay muchos temas en materia de probidad, de transparencia, que han sido gracias a los medios de comunicación, y TVN ha jugado un rol importante en esos temas, que probablemente para otros canales no resulta atractivo por un tema económico. Entonces ahí hay un rol, primero yo diría, como de regular el mercado en cierta medida, y a mí no me asusta decirlo que una empresa, un canal público tiene que jugar un rol en ese lado. Y por otro lado, una difusión importante en materia de cultura y las artes. Hay una serie de documentales. El otro día, buscando un documental chileno, encontré el archivo de todos los documentales chilenos desde los años 50, 60 en adelante. Pero uno se pregunta por qué esa información, ese material no se difunde constantemente en la televisión. Probablemente desde un punto de vista del rating, del auspiciador, no es rentable, pero es la cultura chilena que podemos difundir constantemente a través de un canal público. Entonces, ¿y cómo lo financia? Porque esa es la gran pregunta. Ese es el punto. De la mañana del domingo. Cuando tú le pides a un canal que cumpla un rol público, como se le pide a TVN, pero además le dice hágalo jugando con las reglas del mercado, uno lo que le está diciendo finalmente, usted no va a poder cumplir lo que yo le estoy diciendo. Entonces finalmente es el Estado el que debe hacerse cargo del financiamiento de TVN, con directorios transversales, con una serie de reglas para fiscalizar el buen uso de los recursos, qué sé yo, pero con una definición clara de cuál es el rol, más allá de si eso va a ser rentable económicamente o no. O sea, al final el rol público de TVN, lo único en lo que se materializa efectivamente es la línea editorial del departamento de prensa. O sea, todo el resto es mercado y chabacanería y todo el show business, digamos, pero donde efectivamente el directorio y la pluralidad del directorio, y además el contraste con los 60 minutos de TVN en dictadura, es en el noticiario. O sea, ahí es donde efectivamente, claro, hay una mirada un poco más equilibrada, con una editorial menos sesgada, pero en el resto es como lo mismo de todos los otros canales, ¿no? Sí, ahí está el dilema Pablo que Rodríguez decía Claudio recién, respecto a que hay una cantidad de contenido que un canal público debiera proporcionarle a la gente, aun cuando se tuviera un costo económico. Y el tema que no creo que se resolvamos acá es cómo lo financiamos. De alguna forma, ¿quién es capaz de ponerle plata a algo que no es tan rentable desde el punto de vista del mercado, pero sí tiene un efecto positivo desde el punto de vista de la ciudadanía, la democracia y un montón de valores que están asociados a eso? Y una discusión que no creo que tampoco está planteada en los términos que estamos hoy día hablando, pero yo creo que para allá tendríamos que... una pregunta que hacía Felipe respecto en general respecto al tema del Estado. Aquí está la discusión sobre los gobiernos corporativos. Es básicamente hablar sobre cómo uno entiende la administración de ciertas empresas que están vinculadas al Estado. Y lo que uno ha visto, por lo menos desde el último año, ha sido avances muy tenues, muy poco significativos en reformar este tipo de cosas. O sea, si no mal no recuerdo, ENAP, por ejemplo, se discutió largamente en el gobierno anterior respecto a cómo modernizar su estructura y cómo dotar de un nuevo gobierno corporativo. Y esa discusión duró mucho porque hay muchos intereses contrapuestos.
pero esa discusión, hay una serie de otros proyectos que están vinculados a gobiernos corporativos de otras empresas que tampoco prospera, porque tampoco nos ponemos de acuerdo en cuál es el sentido que tienen que tener estos gobiernos corporativos. Lo que más se ha hecho a partir de las últimas modificaciones en el Congreso es dotarle de, no sé, una mayor cantidad de números de los gobiernos corporativos, tratar de resolver ciertas controversias internas, de alguna forma para que no estén estancados en la toma de decisiones, pero no mucho más que eso. Entonces, ni siquiera cuota de género. Entonces hay una serie de elementos que el concepto en sí de modernizar el Estado, y en particular respecto a los gobiernos corporativos, también está ausente. Entonces, es difícil que podamos resolver el problema de TVN porque también tenemos una serie de otros flancos abiertos que tampoco hemos podido resolver. Recordemos que, no sé hace cuánto tiempo atrás, pero cuando se cerró el diario La Nación fue lo mismo. Fue el mismo debate respecto a los medios de comunicación, respecto a su rol y respecto a su utilidad. Hoy día La Nación es un medio electrónico que probablemente nadie ve. Pero ¿cuál fue la discusión posterior? ¿O cuál fue, de alguna forma, la enseñanza? O de alguna forma, por decirlo, cuál fue la lección que dejó ese proceso? Fue muy poco. Hoy día tenemos menos medios. En realidad. Bueno, por ser generoso, pero hoy día tenemos la misma discusión, tenemos medios concentrados, en general, respecto a términos de propiedad, y por lo tanto ahí hay temas que como país no debatimos. Y nos quedamos, finalmente, por eso mencionaba el tema de quién renuncia primero, porque eso es más atractivo. Pero los temas de fondo no los discutimos. Pero fíjate que Claudio apuntaba al tema de lo editorial, al tema de los contenidos que... fíjate que hoy día... Hoy leí una columna que era chistosa de José Antonio Cast, donde reclama por la izquierdización de la televisión y de los medios de comunicación, de cómo la izquierda se ha tomado todos los medios de comunicación. Una cosa que realmente uno dice, ¿cómo? Y su gran ejemplo es que Beatriz Sánchez está de panelista en Estado Nacional y parece que le pagan algo por ir de panelista, entonces de ahí colige de que todos los chilenos estamos pagando la vida política de Beatriz Sánchez, una cosa... Pero, asunto que desmintió ayer. No, pero es como gracioso decir esto de que la izquierda se toma los medios, cuando tú dices, bueno... Si tú miras los medios de comunicación, los grandes canales, los canales de cobertura nacional, Falabella es dueña de Mega, Luxich es dueño del Canal 13, ¿cuál nos queda? Chilevisión en mano de Turner, grupo, bueno, es la única, un poco y TVN en esta situación un poco extraña. Entonces son los grupos económicos los que se han tomado los y por algo, ¿no? Porque no es para ganar plata. O sea, yo creo que Luxich no pretende mejorar su posición en la revista Forbes con Canal 13. Entonces, algo hay ahí. Y que yo creo que tiene que ver con este debate también. Y lo otro es que, fíjate que yo defendería un poquitito el rol que ha jugado TVN en este tiempo, un poquitito. Pero tú, Paula, eres bien lapidaria con TVN. Y si uno mira, aparte de las noticias, que yo tengo dudas hoy día hace alguna diferencia, pero en el tiempo... No, es que con la dictadura. Es que no voy a compararte con la dictadura. A eso me refiero, como un canal público que no representa al gobierno. Eso sí. No, es que con la dictadura eso nada que ver. O sea, eso era un régimen. Era dictadura. No, claro, era dictadura. Pero fíjate tú las teleseries. Pero no es una discusión menor el que un canal público no representa al gobierno de turno. O sea, eso es lo que se ha buscado garantizar en TVN y yo creo que de una u otra manera lo ha logrado bastante. Eso sí, yo creo que eso ha sido interesante. Pero la programación de TVN a lo largo del tiempo, yo creo que hay una crisis en la programación total de la televisión hoy, pero la programación de TVN a lo largo del tiempo tiene aportes bien significativos, que se diluyen en medio de otras cosas, pero tiene aportes súper significativos. Entonces, ¿cómo entender ese cuento? ¿Cómo mezclar? Porque lo que se ha buscado, yo he conversado muchas veces con los que han sido directores del canal, ¿cómo buscaban compatibilizar este zapato chino que tú también aludías, Pablo, Claudio, perdón, de cumplir el rol de televisión pública que todos le demandan, porque cada cierto tiempo y que además tiene esta cosa que se le agrega, financiado por todos los chilenos, cosa que tampoco que no es cierta, y al mismo tiempo financiarte en el mercado? ¿Cómo juegas ese rol? Es una cosa realmente muy, muy, muy complicada. Yo soy lapidaria porque la verdad tengo un sesgo relevante ahí, porque yo como una mujer con muchísima conciencia de género,
no soporto, por ejemplo, los matinales. O sea, encuentro que un matinal que está... En Chile, la mitad de las mujeres que están a trabajar no están en el mercado laboral. O sea, están en la casa, son dueñas de casa y generalmente tienen la tele prendida. Y los matinales son aberrantes. Aberrantes en términos de los estereotipos de género que continúan reproduciendo, la mala información que dan. O sea, todo cuando explican respecto de AFP, cuando explican respecto de FONASA, cuando explican respecto de la cosa que quieras explicar, no está bien explicado, se distorsiona. La gente que está ahí opinando, los panelistas, ¿cuál de todo revuelve más la discusión? Entonces, yo insisto, la televisión es muy importante, por lo mismo, o sea, ahí radican los intereses que tienen los dueños del país y del mundo, digamos, porque evidentemente van metiendo sus mensajes. Y eso es lo que a mí me violenta, porque los mensajes que meten son muy contraproducentes para tener una sociedad más democrática, más desarrollada, más verdaderamente informada, menos ignorante, etcétera. Entonces, apague la tele. No, yo no diría apague la tele, pero diría hagamos una... Claudio Pérez. Hay que tratar de generar un buen espacio de discusión de, efectivamente, televisión pública. Si efectivamente el Estado quiere tener televisión pública, yo creo que efectivamente TVN ha jugado un rol muy importante, pero no cumple un rol de televisión pública. O sea, juega con las reglas del mercado y en la medida que jugar con esas reglas le permite transmitir un muy buen documental a la 1 de la mañana, eso no es televisión pública. Entonces, claro, uno podría centrarse y probablemente los medios de comunicación se están centrando hoy día en si se va el director, no se va, qué pasa, cuál es la pelea en el directorio, si se hizo el directorio de ayer o no, cuestiones que son súper importantes, pero el tema de fondo es si vamos a querer discutir de verdad si queremos tener una televisión pública, y eso supone que el Estado se hace cargo del financiamiento, con todas las reglas que yo señalaba antes, transparencia, equilibrio, todos los equilibrios que haya que poner, hay que ponerlos. Todos son importantes, políticos, qué sé yo, pero televisión pública al final. Sí. Pablo Rodríguez. A la crisis en general de la televisión. Ahí uno se pregunta si lo que pasa en Canal 13, por ejemplo, de esto de alguna forma reemplazar su estructura por una intermedia, ¿es la solución o no? ¿Ese es el camino o no? Tal vez ese es el camino y no estamos mejor de acuerdo o no nos gusta el camino. Pero tener unos monstruos gigantes de televisión para el tiempo de hoy día, donde la gente ve poca televisión o si la ve esporádica, o más bien las plataformas como Netflix o una serie de otros mecanismos han reemplazado lo que usualmente significaba la televisión, ¿cuál es el camino? A lo mejor ese no es el camino, pero tampoco nos han enseñado otra forma distinta de solucionar el problema. Y en la medida que los canales tengan tantas pérdidas, no va a haber otra solución distinta. O sea, me cuesta ver que una reforma mucho más integral o un cambio mucho más sustantivo pudiéramos esperar en la medida que los canales sigan teniendo estas pérdidas. Ahí Por favor. me planteo una duda respecto a la viabilidad de los cambios que uno pudiera hacer a corto plazo. Sí, pero yo quisiera señalar, yo no merecería la televisión si hoy día hay un porcentaje importante de chilenos que se informa por la televisión. Vea los matinales, las noticias del mediodía, las noticias de la noche, la telenovela de media tarde, hay un porcentaje importante de chilenos que se informan. Es cierto, hay una serie de avances tecnológicos, plataformas nuevas, pero aún así hay un porcentaje importante de chilenos que se informa por eso. Y por eso es importante hacer esta discusión respecto de qué tipo de televisión queremos que exista. Más allá de regular el mercado, que existan buenas reglas de competencia para todos, tiene que existir un canal público que efectivamente sirva para abordar materias que no se quieren abordar una serie de temas y jugar un rol importante en el mercado. Si el mercado finalmente hay que regularlo. Sí, pero hay un montón de gente que ve la tele, eso es cierto, pero tenemos noticiarios de 1 hora y media. Chile, un país de 18 millones, ni siquiera de 18 millones de personas con un noticiero de 1 hora y media. Yo reconozco, yo no veo tele, no veo los noticiarios, pero sí sé que están terminando como un cuarto para las 11. Yo me informo por la radio, yo soy auditora, digamos, no soy televidente, pero sí sé que lo que dan en esos noticiarios no son noticias. O sea, los noticiarios en Europa, media hora. Porque te cuentan lo que necesitáis. Hay que distinguir entre los canales. Saber. Pero son parecidos. ¿Pero cuál? ¿Qué canal termina antes? No, me refiero a los contenidos. Ah, bueno, de acuerdo. Pero en el fondo la señora que vende no sé qué cosa, el caballero que hizo no sé qué, o sea...
Yo solo les quiero agregar 2 elementos para echar a perder más todavía la mirada del cuento. Uno es que el modelo de televisión pública estrictamente financiado por el Estado y todo eso entró en crisis en casi todas partes. Entró en crisis básicamente porque cayeron sus ratings al piso y finalmente había ciertos esfuerzos interesantes que no los veía nadie, que también es un tema que hay que equilibrar. Y por otro lado, cuando actúa sin mayores controles del mercado, terminan programando los avisadores, que es un drama, porque a la 1 de la noche. Porque el tipo no te quiere poner ni un aviso en algo que no te lo garantiza, un rating mínimo con los GPR. Hay una cosa técnica que hay que hablar. Sí, hay un tema, da para rato ese tema, es un gran tema. Pero que también es importante, es la medición del rating. Se supone que como se hizo en su tiempo sigue aplicándose hoy día. Y yo tengo entendido que la cobertura o la capacidad de medir el rating también es muy baja. O sea, yo te diría que dependiendo de la cantidad de people meter que se instalen, la finura de ciertas cosas funciona, pero en términos gruesos funciona todo bien. Funciona todo bien y es bien preciso. Lo que pasa es que cómo lo utilizas, el punto, cómo utilizas esa información. Hoy día no están usando la medición online, que fue la gran perversora de muchas cosas. Oye, tenemos que hacer una pausa. Podemos seguir hablando de esto si quieren a la vuelta. Por favor. Aquí no se puede porque este es un canal, una estación pública. Hacemos una pausa. Y los sueldos están ahí. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo conversando con Paula Poblete, con Pablo Rodríguez, con Claudio Pérez. Hablamos harto de televisión y se puede hablar mucho de televisión, un gran tema, pero no es el único. ¿No? Hemos tenido una situación importante con el tema de los inmigrantes y con la migración en general, que se centra mucho en el tema de los migrantes haitianos, que son los que tienen las complicaciones mayores, pero ayer en el Parlamento se rechazaron 2 proyectos de ley del gobierno respecto de echar a las personas que tenían... Antes de ayer. ¿Antes de ayer? El miércoles, tienes razón. Antes de ayer. Fue días distintos, fueron indicaciones distintas. Fueron en miércoles y jueves, sí, exactamente. Que tiene que ver con el expulsar personas que tienen problemas en sus países de origen, etcétera. Pero hay todo un tema de cómo estamos encarando el tema de migración, cómo lo está encarando el gobierno, esta nueva legislación que se está instalando, que me parece un tema muy atractivo de conversar. No sé quién quiere... Les ofrezco la palabra de inmediato. Tema en el que no voy a participar como los molesté tanto en el anterior. Paula Poblete. Sí, yo, celebro que hayamos podido en el fondo rechazar algunos de los proyectos del gobierno. Nosotros desde Revolución Democrática creemos que migrar es un derecho humano. Y en ese sentido vamos a defender el derecho de los migrantes a ser tratados en igualdad de condiciones acá en Chile. Lo de la expulsión es un derecho. El gobierno decía que iba a dar refugio, quería dar refugio exclusivamente a las personas que lo habían solicitado. ¿Sí? Y resulta que nosotros tenemos tratados internacionales suscritos donde el derecho al refugio está consagrado si es que tú tienes en tu país de origen amenaza de muerte o de, digamos, vulneración de tu integridad física. Entonces, eso ya estaba. Lo único que hizo fue como dejar explícito en la ley, pero ese derecho ya estaba defendido y consagrado por los tratados que Chile ha suscrito, así es que eso está muy bien que se haya respetado en el fondo. Y respecto de los derechos sociales, también estamos muy contentos que se haya rechazado esta idea que tenía el gobierno de ponerle condiciones a los inmigrantes para poder acceder a los derechos. Ahora quedaron, digamos, ellos están suscritos a las mismas condiciones que los chilenos, digamos. O sea, tienen que, por ejemplo, para el caso del Bono Marzo, que ha estado como en la palestra. Se le quería imponer 2 años de residencia, para poder acceder a los bonos, etc. Exactamente. Y ahora quedó como, igual que todos los chilenos, tienen que tener su ficha de protección social, obviamente su RUT, tienen que estar regulares y de hecho el Bono Marzo en el fondo no es como que llegaron en febrero y lo pueden acceder, sino que están inscritos previamente hasta diciembre del año anterior, etcétera. Las condiciones normales, y nosotros eso lo celebramos. Para el caso, por ejemplo, de la gratuidad, quedó tal cual como el gobierno lo había propuesto, que era que si hiciste la enseñanza media en Chile tienes derecho a la gratuidad en la universidad, y con respecto a la vivienda también tener residencia definitiva, cosas que
que nos parece que están bien. Ahora, el gobierno estaba muy molesto y dijo que no había plata para sostener esto y que se haga responsable el Congreso. No sé qué quiere decir que se haga responsable. ¿Va a tener que pagar el Congreso? ¿No? con la deducción de los sueldos va a ir a... No alcanza, no alcanza. No, pero Claudio Pérez. Yo también celebro que estemos discutiendo legislativamente este tema en el Congreso Nacional. Cuestión que, por cierto, debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás. O sea, nuestra regulación, nuestro marco normativo en esto viene desde la dictadura. Y es un tema que debió haberse abordado legislativamente con mucha anticipación. Pero bien, lo importante es que hoy día se está discutiendo. Y hoy día eso como primera cosa. Segundo, que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que es el espacio donde se tienen que discutir estas materias, generar los grandes acuerdos políticos respecto a temas tan importantes como es la migración. Y respecto a las dos materias en cuestión que se han señalado, es evidente que una persona no puede ser expulsada del país si tiene un riesgo de su vida, su integridad física o psíquica desde el país de donde viene. O sea, eso es fundamental. No resiste mayor análisis respecto a esa materia. Y respecto a los derechos sociales también. O sea, cuando uno hace el discurso de que la migración es positiva, de que le hace bien al país, de que es bueno, no puede después partir diciendo sí, pero vengan, pero aquí tienen una cantidad de restricciones distintas, son distintas a todas las personas, son distintos a los ciudadanos. Uno tiene que igualar en materia de derechos sociales. Ahora, efectivamente, el tema de la plata siempre es un tema importante. Pero tenemos que hacernos cargo. Si estamos de acuerdo en que la inmigración es positiva, tienen que hacernos cargo de cómo se financian esos derechos las personas que vienen a emprender un nuevo desafío en Chile. Y yo creo que particularmente, salvo excepciones probablemente, para nadie es fácil migrar. Para nadie es fácil irse a vivir a otra cultura. Muchos probablemente, o parte importante de la migración que estamos recibiendo nosotros es una migración forzada. Efectivamente lo hacen porque no tienen otra opción en los países de origen. Y bueno, y uno no puede además decirle, vengan a vivir una cultura distinta, con una serie de restricciones y además, pero no van a tener derechos, por lo menos por un buen tiempo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Sí, yo, Pablo el Rodríguez. elemento de la migración desde el punto de vista positivo, la mayoría, lo que también ha señalado el gobierno, que tiene que ver con que sea ordenado. Yo creo que ese elemento también es importante y que finalmente lo que se está haciendo en el Congreso es discutir algo que llevábamos años esperando que pasara. O sea, la ley de inmigración actual, vigente todavía, es de 75. Por lo tanto, tuvimos un desfase importantísimo en esa materia. Inspirado en seguridad nacional. Además, con toda la connotación negativa que tiene en sí misma. Por lo tanto, ahí había que hacer algo. Y claro, resaltar el espacio del Congreso como el donde tienen que hacer estos cambios. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar. Acuérdense que este es un proyecto grande en general, tiene muchas indicaciones, probablemente después cuando pase al Senado va a ser otra cosa, entonces lo que hoy día estamos discutiendo probablemente va a cambiar en las próximas semanas, próximos meses, entonces hay que estar atento a cuáles son los cambios. Pero yo, reiterando el tema de la migración ordenada, el caso de los haitianos es el más claro, o sea, incluso las cercanías de la radio, lo que pasaba en la embajada, lo que pasaba En el Liceo Lastarria, que está aquí cerquita. Hay un tema ahí que lamentablemente no se ha abordado bien, o sea, cuando las cosas no se hacen ordenadas, o no tienen reglas claras, no tienen procesos de alguna forma que sean justos para todos, pasa lo que pasó con Haití, o sea, es insólito que no haya todavía una investigación un poco más avanzada, que hay una aerolínea que quebró, porque se dedicaba solamente a traer haitianos desde Chile, los aviones de vuelta después volvían vacíos. Habían cosas... Pero, quebró además porque los ejecutivos se llevaban la plata y no a la... Pero ahí había un negocio, Eran trata de personas, y en ese tema, cuando hablo de que la migración sea ordenada y que las reglas de Chile sean claras, es justamente para evitar esas cosas. Porque el haitiano que venía no tenía la culpa de las condiciones a las cuales lo estaban sometiendo. Pero hay una aerolínea que no pudo cumplir con las condiciones porque estaba dedicada a ese negocio. Extrañamente, los haitianos, o gran parte de los haitianos, dan una dirección de hostales, las mismas siempre, sin saber ellos a dónde iban, sin conocer los lugares, etcétera. Había un tema con la cantidad de plata que se les pedía para de alguna forma como demostrar que se podía sostener en Chile, que también se presta para que hayan depósitos, transferencias de alguna forma ilegales.
Y eso estaba provocado por una ley que no, de alguna forma, no permitía o no garantizaba ciertos derechos. Y ahí hay un tema que es importante, que no hay que olvidarlo. O sea, cuando no hay reglas claras, cuando no hay un Estado de Derecho vigente para todas las personas que viven en Chile y para los que quieran venir, pasan los abusos que hay hoy día con los haitianos. Y reforzado todo esto por problemas idiomáticos. O sea, las filas que estábamos viendo de los ciudadanos de Haití eran porque estaban preocupados de que uno de los requisitos que le pedían eran los antecedentes. Y ellos pensaban que tenían que entregarlo prontamente con la fecha del cierre de la inscripción para los extranjeros, y no, tenían un plazo de 1 año para entregar sus antecedentes. Entonces, no yendo al caso específico, a lo mejor estamos de acuerdo en que tienen que tener derechos sociales, estamos de acuerdo en que tienen que seguramente tener reglas claras y que esas reglas de alguna forma se cumplan, y si no las cumplen tienen que salir del país. Eso creo que es algo razonable. Pero el tema es que si no tenemos reglas claras, si no tenemos un Estado de Derecho vigente, hay abusos. Y esos abusos, ¿de quién se hace cargo de esos abusos? O sea, ese haitiano, ¿a quién le va a ir a reclamar? No tiene a quién ir a reclamarle. ¿A quién le va a ir a decir que me engañaron o abusaron de mí? Entonces, yo creo que cuando discutimos esos temas, yo creo que a la migración de este sentido positivo, de ojalá que venga gente al país y que las puertas estén abiertas, sea acompañado con un proceso que en Chile, desde el punto de vista de las leyes, sea sumamente ordenado, sumamente claro. Sí, pero Paula Poblete. yo creo que, o sea, a mí, Vuelta a la mesa, ya esto de vuelta el vaso de agua. ahí sí que sería catastrófico. Sí. A mí me molesta un poco esto del ordenamiento de la casa y las reglas claras, no sé qué, porque aquí hubo claramente un trato discriminatorio. O sea, las reglas se fijaron exclusivamente para los haitianos. O sea, de lo que habla la literatura comparada es que cuando tú efectivamente pones condiciones especiales para ciertos grupos, se exacerban esta compra de papeles, estas mafias alrededor de los cupos en el fondo que el país otorga para entregar las visas. O sea, todo indica que los abusos se van a multiplicar más que disminuir. Entonces, a mí me parece que no fue una política aceptada. Tratamos, de hecho, de revertirla en el Tribunal Constitucional, no nos fue bien, pero no nos vamos a cansar de decir que no nos parece. O sea, apareció en Chile finalmente el racismo que estaba oculto, dado que no teníamos personas de piel oscura en nuestro país. O sea, nosotros jurábamos que no lo éramos, pero bastó que llegaran nuestros hermanos de Haití, de Colombia o de Venezuela, las calles de todo Chile, porque desde Arica a Punta Arenas ya están instalados y instaladas, y ahí apareció. O sea, la peor cara de la inmigración ha sido precisamente la que hemos dado los chilenos. O sea, gente que les arrienda casas donde viven completamente hacinados, sin condiciones de ningún tipo, gente que los contrata, o más bien los tiene trabajando, porque ni siquiera les ofrece contrato, por sueldo miserable. Entonces, lo mínimo que podemos ofrecerles es una llegada regular, con papeles y con derechos sociales. Oye, a propósito de eso, tú citabas delante, al inicio de la conversación, Paula, de respecto a TVN, la encuesta complementaria del INE. Suplementaria de ingreso. Suplementaria de ingreso. La ESI. Que revela que seguimos en lo mismo, digamos, de que se concentra. Y fíjate que los que ganan más de 1,5 millones, sí, claro, la riqueza. Los que ganan más de 1,5 millones es el 1,5%. Es impresionante. O sea, porque alguien que gana 1,5 millones no se siente para nada del percentil 90. Entonces, ¿cómo encarar finalmente este tema? Porque es el gran problema que no... Porque al mismo tiempo no queremos que... Tenemos problemas con la ley laboral, tenemos problemas con los sindicatos, la baja sindicalización, que uno piensa una de las maneras de generar mayores ¿cómo se llama? Repartición de recursos a través de la capacidad de los sindicatos de negociar. Se negocia poco, los sindicatos están a maltraer. Las organizaciones sindicales están bastante maltratadas también por culpa de ellos mismos. Estamos en un problema bastante severo, porque eso asegura pensiones miserables,
es como el peor escenario, ¿no? Sí, claro, y con una amenaza por parte del gobierno de querer cambiar el sistema tributario y darle aún más beneficio a la empresa. O sea, yo creo que la ESI es lapidaria una vez más. O sea, el sueldo promedio, claro, casi llega a las 600 lucas, pero eso es precisamente por nuestra distribución completamente desigual, porque el ingreso de los más ricos sube ese promedio, pero tenemos una mediana, es decir, el punto de la mitad que ni siquiera supera las 400 lucas. O sea, la mitad de la población, el 50%, gana menos de esos 400.000 pesos. Y si eso más encima lo abrís por sexo, digamos, es peor para las mujeres. Entonces, claro, o sea, los países desarrollados, que nos encanta mirar, los países de la OECD, tienen una distribución antes de impuestos igualmente desigual que la nuestra. También tienen un Gini parecido, 0,5 por ahí. Pero después de impuestos quedan en un Gini de 0,3. O sea, el sistema tributario hace su pega. Es decir, a los más ricos les quita recursos, digamos, para distribuirlos entre los demás, y quedan con una desigualdad más sobrellevable, digamos. O sea, acá este nivel de desigualdad lo único que hace es destruir nuestra democracia finalmente. O sea, porque el poder, o sea, porque en el fondo la riqueza concentrada en ese 1% más rico no es solo riqueza, es poder, y es poder político también. O sea, como todas las decisiones finalmente se están tomando para seguir favoreciéndolo. Entonces, ese 1% es una mentira también, se te mete adentro del 1%. O sea, los que ganan 1,5 millones no son gente poderosa. No, pero es el 1,5 ese que te hablo es de más de 3. Más de 3, perdón, tienes toda la razón. Pero igual, si te metes adentro de eso... O sea, claro, alguien que gana 3 millones comparte percentil con el que gana 55. Sí, claro. O sea, y no solo percentil, comparte el 1%, por eso es insólito. Sí. Claudio Pérez. Claro, pero yo diría, es importante el diálogo social que puede existir en una sociedad. Países que uno puede mirar a nivel comparado, que tienen mejores indicadores que nosotros, tienen niveles de sindicalización mucho más altas. Tienen sistemas tributarios que son mucho más redistributivos. Es decir, que efectivamente tienen sistemas que permiten redistribuir riqueza, pero también, antes tocábamos el tema de los derechos sociales acá. Bueno, si los derechos sociales uno tiene que financiarlos de alguna forma, entonces uno no puede pretender tener una mayor cantidad de derechos sociales, seguir buscando una expansión de derechos sociales si eso no va acompañado de mejores sistemas tributarios que permitan financiar precisamente esas reformas sociales. Ese es un punto importante, y vuelvo al que señalaba antes, generar la mayor cantidad de espacios de diálogo social. Si finalmente el desarrollo económico tiene como pilar importante que los distintos actores de la sociedad sean capaces de dialogar entre ellos. Esto no se trata de una lucha de unos contra otros, porque eso finalmente no conduce a nada. Lo que puede conducir es que existan mayores espacios de diálogo, y eso supone la voluntad de las distintas partes para poder generar mejores espacios de desarrollo. De diálogo y de encuentro, y el problema es que cuando tú tenés derechos sociales que están solo para el 60% más pobre, en el fondo hay una parte de nuestro Chile que nunca va al consultorio, que nunca anda en micro, que nunca va al colegio público, al liceo. O sea, cuando tenéis dos Chiles finalmente, no funciona, porque en el fondo todos los servicios sociales son para los pobres, básicamente. Entonces, cuando tenéis derechos sociales que son universales, donde a todos nos toca en el fondo contribuir, cuando tenéis un seguro único de salud, cuando tenéis un sistema de seguridad social de verdad, no capitalización individual como lo que tenemos, obviamente mejor se nivelan los estándares para arriba. Pero ahora hay un completo desentendimiento de parte de la gente que vive en una Europa acá en Chile respecto de todo el resto. Que resuelve todo por la vía privada. Claro. Yo creo que hay uno de los temas que yo creo que fue Pablo Rodríguez, parte importante del debate presidencial, es la importancia del crecimiento de la economía, que crezca a un ritmo más o menos considerable, que yo creo que en el gobierno anterior de alguna forma se expresó. Yo creo que el sentido de las reformas, el impacto que puede tener eso en temas de derechos sociales, estuvo con una mayor preponderancia que el tema del crecimiento. Y es lo que decía Claudio, si tú no tienes plata, no tienes de alguna forma, no generas recursos, no tienes qué cosa distribuir. Y al fin estás distribuyendo poco o estás distribuyendo nada. Yo creo que la importancia de que el país crezca, yo creo que fue una de las cosas que se discutió el debate, se discutió en la elección presidencial anterior,
y yo creo que se ha ido instalando. Hay que ver si efectivamente esto se logra traducir en que la gente gane más, que el desempleo de alguna forma se mantenga estable, que las tasas macroeconómicas también estén en la misma línea, más o menos estable. Pero yo creo que esta noción de la importancia de crecer, yo creo que se ha relevado en los últimos meses. Vamos a ver si eso tiene efecto o no en los próximos años. Y lo interesante es que a partir de los datos de la CACEN que se midió, de la CACEN que ha salido, vamos a poder efectivamente ver si que las políticas del gobierno tuvieron impacto en la desigualdad y en la pobreza. Si la encuesta CACEN demuestra que las medidas que se tomaron en ese tiempo, las reformas que se establecieron, eran en el camino, vamos a tener un punto ganado para el centro izquierda, por decirlo de alguna forma. Pero si en cambio vemos que, aun cuando el Estado hizo un esfuerzo inconsiderable en términos de recursos, en términos de tiempo, de dedicarle dedicación a las reformas, y la desigualdad o la pobreza no cambió significativamente, o incluso algunos de estos indicadores pueden haber empeorado, el punto político para la izquierda se le pierde. Y eso creo que cuando tengamos la CACEN en su tiempo, va a ser súper interesante analizarla desde esa perspectiva y ver si efectivamente el discurso transformador, más radical de alguna forma desde el punto de vista de las reformas, que era la gran diferencia del gobierno de Bachelet con todo lo que fuera concertación, tuvo mella en la ciudadanía o no. Si eso no es así, yo creo que el discurso de los derechos sociales, por sí solo y de alguna forma sin darle una solidez desde el punto de vista del crecimiento, va a perder mucha fuerza como un discurso político que le puede llegar a la gente. Solo una cosa, las reformas suponen resultados de mediano y largo plazo. Sí, por supuesto. Por lo tanto, lo que salga en la siguiente encuesta no va a reflejar si efectivamente van en un buen camino o en un mal camino. No, y por lo demás, Paula efectivamente tú tienes mucha evidencia de que el país crece. El problema es, ¿quién crece cuando crece Chile? Que es una pregunta que ha instalado la Fundación Soli, que a mí me parece crucial. O sea, acá Chile no es un país pobre, Chile es un país rico, pero tremendamente injusto. O sea, yo, por mi trabajo profesional, digamos, me toca ver la ESI y seguirla desde el 90 en adelante, y tú ves cómo las capas no educadas, porque si lo abres por, digamos, los que no tienen educación formal, los que tienen educación básica, los que tienen educación media, sus ingresos en términos reales, si bien han crecido, la curva es muy baja, ¿sí? La pendiente es muy baja, pero los ricos, las capas más educadas en Chile, han crecido muchísimo sus ingresos, ¿cachai? Entonces acá el problema no es de crecimiento. O sea, estamos todos de acuerdo con que el país tiene que crecer. El tema es cómo se reparte esa riqueza. Y clarísimamente, claro, con un 15% de sindicalización, con un 8% de negociación colectiva, obvio que no se reparte bien. Con una tele que lo único que transmite es consumismo, individualismo, pero es que por supuesto, pues si ahí no nos han enseñado que lo relevante es juntarnos, que hay que dialogar con los empleadores, que hay que negociar para repartir que nosotros tenemos un poder, que en el fondo no nos hacen el favor de darnos empleo, sino que nosotros trabajamos para que ellos se enriquezcan. Entonces, obviamente que acá yo creo que el problema no es de pobreza, es de injusticia. Un minuto para Claudio, un minuto para Pablo y ya nos despedimos. No, yo quisiera cerrar. Hoy día aparecía en la prensa el resultado de la Comisión de Materia de Seguridad Pública. A mí me parece muy relevante el trabajo que se está haciendo en esas comisiones, pero más relevante me parece que lo que ahí salga efectivamente entre al Congreso Nacional y se discuta en el Congreso Nacional como espacio de acuerdo, como espacio de deliberación política, porque a veces ocurre... ¿Qué fue el reclamo del presidente del Senado, entre otras cosas, ¿no? Claro, y además a veces ocurre que muchas de las cosas que se acuerdan, que se logran consensuar en estas comisiones, finalmente nunca ven la luz en materia legislativa. Yo lo señalaba la otra vez, por lo menos en materia de salud, todos los gobiernos han hecho comisiones y hay reformas importantes que hacer todavía. Sí, vinculado con eso, Pablo Rodríguez. A propósito también de este aparente buen camino que han seguido las comisiones, que han ido cumpliendo sus plazos y entregando propuestas, al parecer se ha también conformado comisiones respecto de adulto mayor y respecto al tema de regiones y descentralización. Entonces puede ser también como instancia interesante de debatir, insisto, como un paso previo a llegar al Congreso, que es donde se discuten las cosas,
pero creo que esta política que ha instaurado el gobierno respecto a establecer estas comisiones donde el gobierno y la oposición tengan los puentes, tengan las instancias para conversar, creo que es interesante y hay que ver cuáles van a ser finalmente los efectos, pero como señal política te habla de un camino distinto al que se había recorrido anteriormente. Don Pablo Rodríguez, don Claudio Pérez, doña Paula Poblete, secretaria general de Revolución Democrática, director ejecutivo Pablo Rodríguez de... Pablo Rodríguez del Instituto de Libertad, analista político del Instituto de Libertad, y Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo. Como siempre, 1.000.000 de gracias por la gentileza de acompañarnos en este fríísimo día. Sí, muy frío. Lamento el... Esto es como para entender lo que le pasa a los migrantes cuando tienen que ir a poner un papelito, el frío que hace. Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por la gentileza de escucharnos y de vernos luego en nuestro streaming de televisión. Gracias a todo el equipo que hace posible que hagamos este programa y un abrazo, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Buenas noches.